Muy buenas tardes chicos y chicas, volvemos aquí nuevamente, y aunque aún no traigo el tercer capítulo de Los líderes reaccionan, les dejo esta historia que empecé a crearla hace semanas, espero que les guste. Los saludos estarán al final del video, pero bueno, sin nada más que decir, les dejo con la historia. Correr o morir. Maze Runner por Cote. Prólogo, ¿dónde estoy? Universo M874. Pop desconocido. Oscuridad. El sonido metálico de cadenas y engranajes me arranca del vacío. Estoy tirado en el suelo de un ascensor que sube a toda velocidad. El aire es denso, cargado de óxido y humedad, y me quema los pulmones. Cada inhalación es un esfuerzo, cada exhalación un recordatorio de mi fragilidad. Mi corazón late desbocado, demasiado rápido, como si cada latido amenazara con reventar mi pecho. Tal vez sea por la falta de aire. Tal vez por algo que todavía no comprendo. A mi alrededor, sombras deformadas se mezclan con cajas y barriles, todos etiquetados, pero las palabras son ilegibles. Me acerco a una caja, movido por una mezcla de curiosidad y desesperación, y un golpe sordo seguido por un gruñido desde su interior me hace retroceder instintivamente. El ascensor vibra y cruje, el metal canta una sinfonía de peligro. Mi respiración se vuelve pesada, cada bocanada de aire me cuesta cada vez más. Subo la mirada, pero la luz no existe, solo un abismo que parece tragarse todo. Intento recordar algo. Un lugar, un rostro, una palabra. Nada. Desconocido, donde estoy, susurro a mi propia sombra, esperando que alguien, algo, responda a esta avalancha de preguntas que me devoran. El ascensor tiembla de nuevo. Mi cuerpo se estrella contra las paredes, y aún así por alguna razón no siento dolor. Solo siento un frío húmedo que se enreda en mi piel y me hace estremecer. Mis manos buscan sostenerse de algo en el piso, y el sudor gélido resbala por mi frente. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Las preguntas me aplastan como si fueran piedras. Me esfuerzo por cavar en mi memoria, por encontrar un fragmento, una chispa de identidad, pero no hay nada. De repente, un golpe seco me lanza al suelo otra vez. Y siento como el ascensor se detiene abruptamente. Mis oídos zumban por el frenético cambio de presión y un silencio pesado invade todo el espacio. Y entonces, un brusco movimiento en el techo llama mi atención. Una luz cegadora deslumbra mis ojos tras percatarme que algo o alguien ha abierto el techo. Oigo voces y pasos apresurados, aunque mis ojos siguen cegados tratando de acostumbrarse a la luz cegadora. Mientras poco a poco recupero la vista, observo sombras humanas que me observan desde arriba riéndose de mi estado. Cuando en eso, uno de ellos baja a donde yo estoy. Desconocido 1, Día 1 novato. Buenos días, cucucucu, dijo un chico con cabello violeta magenta y una sonrisa burlona en su rostro. Antes de poder expresar alguna palabra, otras dos personas más bajan también a donde estoy y antes de poder reaccionar, siento como mi cuerpo es jalado hacia arriba con brusquedad. Y caigo sobre tierra firme, aunque no sufro algún daño ya que caigo sobre pasto verde. Huelo como el aire es distinto al que estaba respirando en el ascensor, siento el aire muy puro y fresco, algo que me causa una ligera satisfacción. Parpadeo hasta que la vista se aclara. Estoy rodeado. Decenas de personas que no conozco que me miran fijamente. Noto como en sus caras hay rostros de diversión por verme tan confundido. Desconocido 10. Perfecto, ya necesitaba a alguien más en la cocina, mencionó un chico de complexión robusta, con un delantal que a simple vista parecía estar hecho de cuero curtido. Desconocido 1. No jodas, Taichi. Eso lo podrá hacer después, ahora quiero usarlo como saco de boxeo, replicó el de cabello magenta al chico conocido como Daichi. Desconocido 3. Cálmense ustedes dos, no debemos alterar al novato, intervino un chico rubio, con una sonrisa comprensiva. Esto me tiene muy desorientado y mi cuerpo no sabía cómo reaccionar. Solo tenía un impulso, correr. Sin pensarlo más, salí disparado tan rápido como pude a través de aquel lugar. Desconocido 7, ya tenemos un nuevo corredor, gritó alguien con tono burlón a mis espaldas. Pero no le presté atención. Solo quería escapar. El zumbido de la adrenalina atravesaba mis oídos y mis pies apenas parecían tocar el suelo húmedo hasta que tropecé con el pasto encharcado.
Un instante después, mi cuerpo rodaba sin control, arrastrado por la caída. A lo lejos, aún se escuchaban las risas de esas personas de hace unos momentos. Burlonas, distantes, como ecos que se burlaban de mi desesperación. Mientras trataba de recuperar el aliento y me levantaba con torpeza del suelo húmedo, mi mirada se topó con algo que me dejó aún más desconcertado, unos muros de piedra colosales. Su superficie mostraba la marca del tiempo, cubiertas por gruesas raíces que se entrelazaban con la maleza. Al alzar la vista, distingo lo que parecía una especie de inmenso domo transparente que se extendía sobre el cielo. Todavía con el corazón desbocado, no me di cuenta de la sombra que se acercaba hacia mí hasta que fue demasiado tarde. Una figura grande y corpulenta apareció de repente y, sin darme tiempo a reaccionar, me sujetó con fuerza de los brazos. Desconocido 9, bien, llamada, anda, enciérralo hasta que se calme, dijo una voz, proveniente de alguien que estaba detrás del gigante conocido como llamada que me retenía. Antes de que pudiera siquiera intentar liberarme, me levantó como si no pesara nada y me llevó a rastras hasta un lugar apartado, arrojándome sin miramientos dentro de una especie de foso excavado en la tierra. No era demasiado profundo, pero lo suficiente como para que trepar hacia afuera resultara difícil, casi imposible sin ayuda. Acto seguido, cerraron el agujero colocando una reja hecha toscamente con madera. Sus crujidos resonaron en mis oídos como el eco de una celda improvisada. Mi respiración seguía entrecortada, el pecho me dolía de tanto esfuerzo y aún no lograba entender del todo qué estaba pasando. Con cautela, me acerqué a la reja para tratar de ver más allá. A lo lejos, distinguía varias personas cosechando cultivos, sus siluetas inclinadas bajo el sol como si llevaran horas trabajando. Un poco más cerca, un grupo de cabras pastaba tranquilamente, mordiendo la hierba alta y densa que cubría gran parte del terreno. Entonces, mi mirada se posó en los mismos chicos de antes. Ahora estaban vaciando el contenido de aquella especie de ascensor con el que había llegado aquí. Sacaban cajas, herramientas, provisiones, lo que fuera que hubiesen traído desde la superficie. Cuando por fin sentí que mi respiración se había estabilizado, noté algo curioso, en el inmenso muro de piedra que rodeaba todo el lugar había una enorme fisura que llegaba hasta la punta más alta del muro. Desconocido 18, hey, dijo una voz, sacándome de golpe de mis pensamientos. Retrocedí instintivamente por la sorpresa. No lo había visto acercarse. Su apariencia era distinta a los demás, no por completo, pero sí lo suficiente para notar que no estuvo presente cuando me sacaron del ascensor. Era más delgado, su postura más relajada, y llevaba lentes, un detalle que lo hacía destacar entre los demás. Desconocido 18, ¿qué tal, Kowai?, dijo agachándose un poco para mirarme a través de la reja, no vas a salir corriendo de nuevo, ¿verdad? Su tono era tranquilo, pero su mirada, esa mirada tenía un filo serio, como si supiera más de lo que decía. Como si estuviera probándome. Sinceramente, no tenía intenciones de correr. No en ese momento. Pero aún así, no respondí de inmediato. Opté por el silencio, manteniéndome inmóvil en el fondo del foso, observando con cautela cada uno de sus movimientos. Desconocido 18, ok, dijo tras unos segundos, encogiéndose de hombros. Se incorporó de golpe y, para mi sorpresa, abrió la reja sin dudar. Parecía haber entendido que no tenía intención de correr. Desconocido 18, me llamo Manabu, continuó, su voz algo más relajada esta vez, ¿puedes decir algo de ti? ¿Quién eres, de dónde vienes, lo que sea? Sus palabras flotaron en el aire con una mezcla de curiosidad y expectativa. Yo no bajé la guardia en ningún momento. Me mantuve alerta, sin apartar la vista de él. Su actitud era extraña, no parecía hostil, pero tampoco confiaba en él. Aún así, decidí responder, con voz baja y temblorosa. Desconocido, no, no. Manabu frunció levemente el ceño, pero no parecía sorprendido. Manabu, ¿puedes recordar tu nombre?, preguntó de nuevo, con más calma, casi como si ya conociera la respuesta. Pero la verdad era que no recordaba nada, absolutamente nada de mí, o de mi pasado, o quién soy en realidad. Al sentir que no podía recordar nada, siento como mi respiración vuelve a acelerarse sin control, mi pecho subía y bajaba con fuerza. Desconocido, no puedo recordar nada.
¿Por qué no puedo recordar nada?, dije mientras mi respiración se empezaba a agitarse cada vez más. Manabu, tranquilo. Hey, relájate, dijo con una calma que contrastaba con mi agitación, como de un hermano mayor tratando de calmar a su hermano menor. Relájate, es normal. Nos pasa a todos. Recordarás tu nombre en 1 o 2 días. Es lo único que nos dejan conservar. Sus palabras, aunque inquietantes, lograron calmarme. Mi respiración comenzó a regularizarse poco a poco. El peso en mi pecho seguía allí, pero ya no me ahogaba. Desconocido, ¿en dónde estoy? Dime, pregunté ya calmado, queriendo obtener más información sobre este lugar. Manabu no respondió de inmediato. En lugar de eso, se puso de pie y extendió su mano hacia mí sin perder la calma. Manabu, te lo mostraré. Lo miré por un segundo. No había desconfianza en su expresión. Solo una especie de resignación tranquila, como alguien que ya ha pasado por lo mismo demasiadas veces. Sin pensarlo demasiado, tomé su mano. Su agarre fue firme y de un solo tirón me ayudó a salir del agujero. No dijo nada más. Simplemente comenzó a caminar, alejándose con paso tranquilo. Yo lo seguí, todavía tratando de asimilar todo. Mientras caminábamos, empecé a observar con más atención el lugar que me rodeaba. Había árboles dispersos a los lados, altos y delgados, y una especie de río no muy lejos, cuyas aguas corrían lentamente. El aire era cálido, pero no insoportable, y el terreno tenía algo de vida, aunque se sentía artificial, como si todo estuviera contenido dentro de un escenario cuidadosamente diseñado. Manabu rompió el silencio. Manabu, comemos aquí, dormimos aquí, construimos nuestros refugios, empezó a explicar mientras señalaba distintos puntos. Todo lo que necesitamos nos lo da la caja. Lo demás, depende de nosotros, dijo señalando el lugar de donde aparecí. Desconocido, ¿la caja? ¿Te refieres al ascensor?, pregunté con curiosidad a la vez que mi mirada se perdía en el ascensor. Manabu, sí, respondió, acomodándose los lentes con un gesto casi automático. Sube una vez al mes con provisiones y un nuevo novato. Este mes, eres tú. Felicidades. Su sonrisa tenía un dejo de ironía, como si esa bienvenida ya la hubiera repetido muchas veces. Desconocido, ¿quién la envía? ¿Quién nos puso aquí?, pregunté con firmeza, esperando al menos una pista, una teoría, algo. Manabu negó con la cabeza, sin dudar. Manabu, no tenemos idea. Dijo eso con una certeza desconcertante. No había rastro de esperanza en sus palabras. Solo la frialdad de alguien que ha preguntado lo mismo demasiadas veces. Me lo temía. Aunque, siendo sincero, debía haberlo sabido desde que mencionó que todos pasaban por lo mismo. Desconocido 3. ¿Todo bien, Manabu-senpai? Una nueva voz interrumpió mis pensamientos, acercándose desde uno de los senderos. Al voltear, lo reconocí de inmediato, era uno de los chicos que había visto antes, junto al ascensor. Manabu, Kowai, este es Yousuke. En mi ausencia, él, junto a otros más, se quedan a cargo, manteniendo todo el orden aquí. Yousuke, lo bueno es que casi nunca estás ausente, Manabu-senpai, dijo mientras apartaba la mirada de Manabu y dirigía su mirada a la mía mientras me estrechaba la mano. Fue increíble lo rápido que corriste. Por un momento pensé que tenías madera de corredor hasta que tropezaste. Eso fue lo mejor, añadió con una risa ligera, la cual Manabu también compartió con una sonrisa. Desconocido, corredor, pregunté, frunciendo el ceño, claramente confundido. Ante mi interrogante ambos se miraron. Manabu, Yousuke, hazme un favor. Busca a Iyori, dijo. Yousuke, ok, Manabu-senpai, dijo antes de dar media vuelta y alejarse por el mismo camino por el que había llegado. Observé cómo la espalda de Yousuke se alejaba hasta perderse entre los árboles, dejándonos nuevamente solos. Manabu, perdón por apresurar todo esto. Subiste algo tarde y hay cosas que hacer. Esta noche tenemos algo especial preparado, te va a encantar, Kowai, dijo con una sonrisa, dándome una palmada en el hombro. No entendía del todo a qué se refería, pero asentí en silencio.
No parecía el momento para hacer más preguntas. Reanudamos la marcha, avanzando entre senderos de tierra hasta llegar a una estructura improvisada. Una especie de torre de vigilancia construida a partir del tronco seco y pelado de un árbol gigantesco, completamente sin hojas. Las ramas se habían transformado en plataformas, escaleras y soportes toscos. Manabu, espero que no te asusten las alturas, dijo mientras empezaba a subir sin esperar mi respuesta. Sin muchas opciones, lo seguí. Una vez en lo alto, el aire se sentía más frío, pero la vista valía el esfuerzo. Desde allí se podía ver prácticamente todo, los campos de cultivo, las chozas dispersas, el río, el área de trabajo e incluso los puntos donde se reunían algunas personas en pequeños grupos. Y, más allá de todo eso, el muro. Inmenso. Imponente que rodeaba todo el lugar. Una prisión tallada en piedra. Manabu observaba en silencio, con los brazos cruzados. Su mirada se perdía en la distancia. Manabu, esto es todo lo que hay. Por años hemos trabajado duro para mantener este lugar en pie, dijo sin apartar la vista del paisaje, no es perfecto, pero es lo que tenemos. Me quedé contemplando en silencio. Todo seguía sintiéndose irreal. Como si no perteneciera a este lugar, como si lo estuviera viendo desde lejos, desde otro cuerpo. Manabu, si puedes respetar este lugar y todo lo que hemos construido, tú y yo nos llevaremos bien, añadió, lanzándome una mirada lateral acompañada de una leve sonrisa. Asentí de nuevo, sin saber muy bien cómo responder. Pero había algo que no podía dejar de preguntarme. Algo que me inquietaba desde que vi esa extraña formación. Desconocido, ¿qué hay allá?, pregunté, señalando un punto en el muro de piedra, hendidura vertical perfectamente recta. Manabu no respondió de inmediato. Solo mantuvo la mirada fija en la dirección que señalaba. El silencio se prolongó unos segundos que se me hicieron eternos, hasta que finalmente me volvió a mirar. Su rostro había adquirido un matiz más serio, y un suspiro profundo escapó de sus labios. Manabu, existen 3 reglas, comenzó, tomando una breve pausa antes de continuar. La primera, haz tu parte. No queremos holgazanes ni problemas. La segunda, jamás lastimes a otro habitante. Todo esto funciona porque hay confianza y respeto entre nosotros. Las 2 primeras reglas me parecían lógicas, casi razonables. Pero aún no respondían mi pregunta. Entonces Manabu se inclinó un poco hacia mí, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad que me erizó la piel ligeramente. Manabu, y la más importante, la tercera regla, su voz bajó hasta convertirse en un susurro grave, jamás salgas de estos muros. ¿Entendiste, Kowai? Esto no se sentía como una regla sino como una advertencia. Y sabía que no podía tomarla a la ligera. Desconocida 5, Manabu-senpai, me buscabas. De repente, una voz irrumpió desde abajo, rompiendo la tensión que nos envolvía. Ambos nos inclinamos para mirar hacia el origen del llamado. Allí estaba una chica de cabello plateado que reflejaba la luz con un brillo extraño. Su rostro delicado y tierno contrastaba con el estado en el que se encontraba. Llevaba unos pantalones deportivos y un polo blanco ahora manchado de barro y polvo. Manabu, y Yori, ¿dónde estabas?, preguntó cambiando su semblante serio por uno más relajado. Espera, ahora bajamos. Tras decir eso, Manabu comenzó a descender de la torre con pasos seguros, y yo lo seguí de cerca. Al llegar al pie de la torre, nos dirigimos hacia la chica conocida como Iyori. Ella nos esperaba con la paciencia de alguien que parecía estar acostumbrada a este tipo de encuentros. Iyori, Yousuke me dijo que me necesitabas para algo, dijo con una voz tierna, casi angelical, que contrastaba con el entorno del lugar. Manabu, así es. Quería que instruyeras al nuevo Kowai y le ayudaras a instalarse, explicó, al tiempo que hacía un leve gesto con la mano hacia mí, presentándome. Iyori me observó con curiosidad antes de inclinarse con una breve reverencia. Intuí que me estaba saludando, así que correspondí con otra inclinación. Iyori, un gusto conocerte. Mi nombre es Iyori, y será un placer ayudarte, dijo con una sonrisa hermosa, cálida, de esas que podían iluminar hasta la más oscura de las noches. Claro, no de manera literal, pero en ese instante así lo sentí. Manabu, bien, lo dejo a tu cuidado, dijo,
antes de clavar su mirada en mí una vez más, como asegurándose de que entendiera la importancia de todo lo dicho momentos atrás. Nos vemos luego, Kowai. Sin más, se dio media vuelta y comenzó a alejarse. El silencio duró apenas unos segundos antes de que Iyori hablara de nuevo. Iyori, bien, sígueme, dijo suavemente, mientras tomaba con delicadeza la manga de mi ropa y me guiaba con un gesto que parecía más una invitación amable que una orden. No me resistí. Caminé junto a ella, aunque notaba cómo varias miradas se posaban sobre mí. Algunas curiosas, otras desconfiadas, quizás simplemente por ser el recién llegado, o tal vez porque aún llevaba en el rostro la confusión de quien no entiende del todo dónde está ni por qué. Iyori, no te preocupes, ellos siempre hacen eso con cada recién llegado, jejeje, comentó con una sonrisa tierna, como si quisiera disipar la incomodidad del momento. Tal parece que había notado lo mucho que estaba prestando atención a las miradas ajenas. Desconocido, entiendo, respondí con simpleza, apartando la vista de los demás y enfocándome solo en seguir caminando. Pero pronto me di cuenta de que Iyori me observaba de una manera distinta, más prolongada, como si intentara leer algo que ni yo mismo comprendía. Iyori, disculpa la intromisión, pero tu expresión no cambia, ¿verdad?, preguntó de repente, ladeando la cabeza con genuina curiosidad. Desconocido, ¿a qué te refieres?, contesté confundido. Iyori, no, nada. Olvídalo, jejeje, respondió rápidamente, acompañando sus palabras con una risa ligera. Acto seguido, aceleró un poco el paso. No entendía a qué se refería, pero supuse que no era importante, al menos en ese momento. Tras un buen rato caminando en silencio, el camino nos condujo a una estructura de madera sencilla, con un techo improvisado de madera y hojas secas, sin paredes que lo protegieran, solo algunas columnas. Al acercarme, pude observar varias hamacas colgadas en orden, moviéndose levemente con la brisa. Desconocido, supongo que este es el lugar donde duermen los demás, murmuré en voz baja. Iyori me miró, su expresión seguía suave y tierna. Iyori, así es. Y también será tu lugar de descanso a partir de hoy, dijo con un tono amable, mientras comenzaba a caminar hacia un baúl cercano. Déjame buscar una hamaca para ti. Supuse que se refería al baúl cuando dijo eso. Aparté la mirada de ella y observé el lugar a mi alrededor. Aún no lograba asimilar del todo lo que estaba pasando. Todo parecía demasiado extraño. Irreal. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a moverse, llevándome lentamente hacia la enorme fisura en los muros. Algo en mí necesitaba saber qué había afuera. Ya estaba a unos pocos metros cuando sentí una mano que tiró con firmeza de mi ropa. Iyori, ja, ja. Oye, ¿a dónde crees que vas?, preguntó, aún recuperando el aliento. Desconocido, solo quiero ver, respondí, porque era la verdad. La curiosidad me quemaba por dentro. Necesitaba saber qué había más allá. Iyori, puedes mirar todo lo que quieras, pero más vale que no pongas un pie fuera, dijo ahora con un tono más serio, casi amenazante. Desconocido, ¿por qué no? ¿Qué hay allá afuera?, pregunté, aún más intrigado. Iyori, no lo sé. Solo sigo órdenes. Nos dijeron que no debíamos salir, ¿comprendes? Su mirada era firme, como si intentara convencerme de algo en lo que ni ella misma creía del todo. Al parecer, ni siquiera ella sabía lo que había más allá de esos muros. Antes de que pudiera responderle, noté movimiento en la dirección de la fisura. Varios pasos se acercaban, y no tardaron en aparecer un par de figuras que venían del exterior de los muros. Eran dos personas, un chico de cabello morado y el otro tenía un cabello de color rojo. Ambos venían trotando hacia nuestra dirección. Desconocido 11. Hola, Iyori. Veo que llegó un nuevo novato, dijo mientras pasaba de largo junto a nosotros, con un tono casual pero sin detenerse. Otro chico, de cabello morado y expresión algo fatigada, se detuvo frente a mí. A diferencia del primero, este sí parecía tener intenciones de presentarse. Iyori, hola, Kenkun. Así es, respondió ella con una sonrisa amigable. Desconocido 8, mucho gusto, novato. Me llamo Ciro, dijo,
extendiendo la mano para estrechar la mía. Espero que Iyori te esté dando un buen tour por el lugar, agregó con una sonrisa cansada pero sincera. Iyori, oye, Shiro-kun. ¿Por quién me tomas?, replicó inflando ligeramente los cachetes. No parecía realmente molesta. Más bien, su expresión ofendida la hacía ver, adorable, en una forma algo infantil. Y al parecer, Shiro también lo notó. Su sonrisa se ensanchó, y sin decir nada, levantó una mano para revolverle suavemente el cabello. Shiro, jajaja, está bien, dejaré de burlarme, dijo entre risas, antes de girarse y empezar a caminar de nuevo. Nos vemos luego, novato, añadió con un ademán despreocupado, mientras aceleraba el paso para alcanzar a su compañero. Iyori, este tonto, murmuró en voz baja mientras se acomodaba su cabello. Me quedé observando el punto por donde ambos chicos habían desaparecido entre los muros. Algo no encajaba. Desconocido, ¿no dijiste que nadie podía salir?, pregunté, frunciendo el ceño. Hacía apenas unos minutos ella misma me lo había advertido, pero ahora acababa de ver a dos personas entrando al lugar. Iyori, parpadeó, tardando un segundo en entender. No, no me refería a ellos. Nosotros no podemos salir. Ellos sí. Son corredores. Conocen el laberinto mejor que nadie. Desconocido, ¿el qué?, pregunté sin pensar. La palabra que había usado. Laberinto. Me dejó aún más confundido. Iyori, ¿qué? Desconocido, es que, dijiste laberinto, repetí, queriendo confirmar que había oído bien. Iyori, eso dije, respondió con una risa nerviosa, llevándose la mano a la boca, como si acabara de revelarme algo que aún no debía saber. Ese descuido lo decía todo. Había cosas que me estaban ocultando, y no eran pocas. La frustración de no entender nada y la creciente curiosidad me empujaron. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaban una vez más hacia la gran fisura en el muro. Obsérvelo, parecía un pasillo semi-oscuro iluminado solamente por los rayos del sol. Iyori, ¿a dónde vas? ¿Qué haces?, preguntó rápidamente, tratando de adelantarse para interponerse en mi camino. Pero no me detuve. Desconocido, voy a echar un vistazo, respondí con calma, sin apartar la mirada de aquella abertura. Iyori, ya te dije que no puedes. Nadie sabe. Y menos ahora, no es seguro, dijo, esta vez con un tono mucho más serio. La urgencia en su voz era real. Cuando la miré, noté el miedo en sus ojos. No a que yo desobedeciera, sino a lo que pudiera pasarme si lo hacía. Desconocido, ok. No voy a salir, dije finalmente, bajando un poco el tono. Solo quería mirar. No cruzar. Antes de poder alejarme de la fisura, mi cuerpo se movió por instinto. Una sombra venía a toda velocidad directo hacia mí. Apenas tuve tiempo de girar el torso y dar un paso hacia un lado, esquivándola por centímetros. La figura pasó de largo y se desplomó con fuerza contra el suelo, levantando una pequeña nube de polvo. El golpe fue seco. Y por el sonido, seguro le dolió. Desconocido 2, oye. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó la voz del chico caído, con evidente molestia. Al incorporarse, lo vi más claramente. Tenía el cabello rubio, ligeramente despeinado, y una expresión irritada que no se molestó en disimular. Su complexión era atlética y su edad parecía cercana a la de Manabu, tal vez un año menor a él. Su ceño estaba fruncido, no solo por el dolor de la caída, sino por su orgullo herido. Desconocido, solo esquivé, respondí, con calma, pero sin intención de provocar. Su ceño se endureció aún más. No le gustó mi respuesta. Tal vez esperaba que me disculpara o que me intimidara. No lo hizo. La breve confrontación no pasó desapercibida. Varios de los presentes se acercaron rápidamente, atraídos por el alboroto. Algunos se asomaron desde sus puestos, otros corrieron directamente al lugar. Entre ellos, reconocí a Manabu, que avanzaba con paso rápido y la mirada fija en nosotros. Manabu, Miyabi, ¿qué está pasando?, preguntó al chico rubio, su voz firme, pero sin elevar el tono. El tal Miyabi sacudió el polvo de su ropa antes de responder. Miyabi, senpai,
Solo estaba evitando que este novato intentara adentrarse en el laberinto. Manabu asintió ligeramente, sin tomar partido de inmediato. Entonces dirigió su mirada hacia mí. Manabu, ¿eso es cierto, Kowai?, preguntó mientras me dirigía la mirada. Sentí todas las miradas encima. Incluso Iyori parecía tensarse a mi lado. Desconocido, solo estaba observando. No tenía intención de adentrarme, dije con calma, manteniendo la mirada en Manabu. Aunque claro, eso era una mentira. Si había tenido la intención, aunque solo fuera por un momento. Luego de esas palabras giré levemente la cabeza hacia Iyori. Desconocido, ella puede confirmarlo. Iyori asintió con un gesto corto, su expresión aún algo preocupada. Iyori, es cierto. Lo seguí todo el tiempo. No dio un solo paso fuera de los límites, respondió con voz suave, pero firme. El silencio que siguió se sintió más largo de lo necesario. Las miradas se cruzaban, pesadas, como si esperaran que algo más ocurriera. Manabu finalmente soltó un suspiro, pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. Manabu, está bien. Pero la próxima vez, Kowai, asegúrate de no provocar este tipo de malentendidos, dijo sin levantar la voz, pero con un dejo serio, como quien ya ha visto las consecuencias de romper las reglas. Asentí con la cabeza, aceptando la advertencia, aunque por dentro aún sentía la inquietud ardiendo. Y entonces ocurrió. Un estruendo metálico cortó el momento como un cuchillo. Un sonido mecánico, profundo y crujiente, que retumbó por todo el valle. Automáticamente me giré hacia la fisura. Allí, delante de mis ojos, la abertura en el muro comenzaba a cerrarse. 2 enormes paneles de piedra se deslizaban lentamente desde los lados, arrastrando un eco que parecía venir de las entrañas del mundo. El chirrido de engranajes y el traqueteo de mecanismos ocultos llenaban el aire. Al cerrarse por completo, el silencio que siguió fue pesado. Miré a los demás, y para mi sorpresa, nadie parecía particularmente alterado. Todos lo observaban con indiferencia, como si fuese algo cotidiano. Poco a poco, comenzaron a dispersarse. Algunos regresaron a sus tareas, otros simplemente se alejaron sin decir palabra. Incluso los corredores que habían llegado minutos antes desaparecieron entre la multitud, como si la escena no hubiese tenido ninguna importancia. Miyabi, por su parte, aún me miraba con recelo, como si estuviera evaluándome. Finalmente, soltó un resoplido, se dio media vuelta y se marchó sin más. Manabu se me acercó una última vez, colocando una mano en mi hombro. Manabu, no te preocupes por él. Es impulsivo, pero no es mala persona, dijo con un tono más relajado, aunque sus ojos todavía mostraban ese filo calculador que nunca terminaba de irse. Luego se apartó sin decir nada más, perdiéndose entre la gente. Y así, en cuestión de minutos, me quedé solo con Iyori. Ella no dijo nada, solo me miró. Su expresión ahora era más suave, casi compasiva. Yo tampoco dije nada. No podía. Había llegado a este lugar sin recuerdos. Sin nombre. Y ahora, con el paso de un solo día, me sentía más atrapado que nunca. Miré una última vez hacia la fisura ya cerrada, el muro imponente. Desconocido, este día ha sido demasiado para mí, susurré para mí mismo. Iyori se acercó un poco, lo suficiente para que su presencia resultara reconfortante. Sin decir una sola palabra, comenzó a caminar de nuevo, indicándome con un gesto que la siguiera. Y lo hice. No porque supiera a dónde iba, sino porque, por ahora, era lo único que podía hacer. Y bien, eso sería todo. ¿Qué tal les pareció? Les estaré leyendo su opinión y antes de despedirme quiero mandar un saludo al que me pidió. Un saludo para Kirby Uzumaki, que fue el primero en comentar en el anterior video. Gracias por comentar. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video.